Bueno, el tema que vamos a tocar ahora se llama infección por anaerobios. Este tema es importante porque la característica es la alta mortalidad que arrastra esta infección. Y es importante reconocer cuando estamos frente a este tipo de infección. La infección por anaerobios es, como vamos a ver, no es fácil aislar al germen porque necesita un medio de cultivo especial. Muchas veces podemos tomar muestras de cultivos, sin embargo nos va a resultar aparentemente negativo o ausencia de bacterias, porque no hemos sospechado que se trataban de gérmenes anaerobios. Entonces, la exposición del día de hoy va a cumplir con los objetivos de saber cuáles son los gérmenes anaerobios más frecuentes y cuáles son las patologías por anaerobios más frecuentes, cuál es el lugar de infección de origen más frecuente, de dónde salen estos gérmenes anaerobios, en quiénes se producen infecciones por anaerobios, en un paciente inmunológicamente normal, en un paciente inmunológicamente comprometido. Eso es lo que vamos a saber ahora. A continuación voy a presentar un caso clínico y la misión de este caso es intentar, hasta este momento, con los conocimientos que tenemos, aproximarnos a plantear la posibilidad del germen que esté causando esta infección que voy a presentar. Y además, ¿cuál sería el cuadro clínico? ¿Cuál sería el diagnóstico que esta paciente estaría presentando? Se trata de una mujer de 58 años de edad con adenocarcinoma de recto irresecable. Entra con quimioterapia paliativa. El día que completaba el primer ciclo de tratamiento presentó dolor e impotencia funcional en el miembro inferior izquierdo. En la exploración se constató la presencia de edema, eritema y enfisema subcutáneo en el muslo. El enfisema subcutáneo, para los que no recuerdan, al momento de palpar las partes blandas, en este caso el muslo, se siente como crepitación, como burbujas de aire al presionar, como que hay burbujas de aire debajo de la piel. En la radiografía se apreciaba gas en las partes blandas y en la tomografía computada de pelvis y miembros inferiores se observaron lesiones hipodémicas con colecciones líquidas y burbujas aéreas desde la región presacra hasta la región glútea izquierda, y en el miembro inferior izquierdo, que infiltraba las partes blandas y la zona grasa y afectaba la práctica totalidad de los compartimientos musculares, o sea, todos los fascículos musculares estaban comprometidos. La paciente evolucionó de forma tórpida a pesar de la realización de un desviridamiento quirúrgico precoz y la administración de antibióticos como penicilina y clindamicina, y falleció una semana después. En las muestras microbiológicas se aislaron 2 puntos. Hasta este momento le sugerimos, señor alumno, que escriba en una hoja aparte los gérmenes que usted puede postular que estén causando esa infección. Aquí está la radiografía que nos muestra aumento de las partes blandas, donde podemos observar en los haces musculares presencia de imágenes radiolúcidas, presencia de aire en los haces musculares. Macroscópicamente se observa aumento de volumen, color violáceo, eritema, ampollas de contenido hemorrágico, es decir, un desastre inflamatorio en este miembro inferior que compromete la pelvis. En la tomografía, como hemos mencionado, en la pelvis se observan, como está indicando el cursor, presencia de gas, aire, en las estructuras de la pelvis. Y en lo que se puede ver aquí, en los fascículos musculares. Y aquí también. Fíjense comparando con el muslo contralateral. Primero, las partes blandas están edematizadas, aumentadas de diámetro, aumentadas de volumen. Los músculos de igual manera, comparen, aumento de volumen, hay edema y
presencia de burbujas, imágenes, si fuera una radiografía, diríamos radiolúcidas. En este caso, al tratarse de una tomografía, son imágenes hipodensas, circulares, presencias de burbujas de aire. Muy bien. Hasta este momento, entonces, tenemos una sospecha diagnóstica y tenemos probablemente unos gérmenes que, si no lo sabemos, al término de la presentación, sí lo vamos a saber. Y entonces, ¿qué son los anaerobios? Son bacterias, son gérmenes habituales de la flora normal de la piel. Aquí ya hay una característica. Es decir, generalmente son parte de la flora normal nuestra, de la piel, membranas mucosas del ser humano, y son causa común de infecciones bacterianas endógenas, potencialmente severas y con alta mortalidad. A eso me refería en la parte de la introducción. ¿Por qué es importante hablar de anaerobios? Porque hace referencia a severidad de la infección y hace referencia a la mortalidad. Fíjense que se trataba de vitamina, probablemente medicamentos, digamos, primer esquema. Probablemente si conocemos que las infecciones por anaerobios son agresivas, entonces lo que tenemos que hacer cuando hagamos el diagnóstico o la posibilidad diagnóstica de que se esté tratando de una infección por anaerobios es ser agresivos con los antibióticos. ¿Cuáles son las características más importantes de los anaerobios? Lo que hemos aprendido hasta ahora en nuestros conocimientos básicos es que anaerobio significa que no puede vivir con oxígeno. Pero hay diferentes tipos de anaerobios. Hay anaerobios que son capaces de vivir con presencia de oxígeno. Es más, dentro de su arsenal metabólico poseen enzimas que sintetizan o que pueden producir oxígeno, incluso agua oxigenada, como hace referencia a los anaerobios facultativos, que son capaces de crecer en presencia o ausencia de oxígeno, o sea, se adaptan. Estos gérmenes son peligrosos porque pueden vivir en presencia o ausencia de oxígeno. ¿Y quién les da esa característica? Las enzimas que poseen, que mediante reacciones bioquímicas más bien crean oxígeno y ellas se ayudan en el medio a sobrevivir en presencia de oxígeno. Hay anaerobios estrictos que son incapaces de crecer en oxígeno al 0.5%. Estos son prácticamente los anaerobios clásicos, ¿no es cierto? Tenemos anaerobios aerotolerantes, tenemos anaerobios moderados o microaerófilos, y los anaerobios facultativos que vamos a mencionar más adelante, y los aerobios obligados que requieren de oxígeno para su desarrollo. Algunas otras características de los anaerobios. Algunas fermentan carbohidratos, pero una característica importante de bioquímica de los anaerobios es que producen reacciones peptidasa positivo, requiriendo proteínas en descomposición como fuente de energía. ¿Qué quiere decir eso? De que destruyen y utilizan a las proteínas obteniendo reacciones peptidasa positivo como fuente de energía. Destrucción de proteínas. No todos poseen catalasa. Los anaerobios facultativos que mencionaba anteriormente tienen superóxido dismutasa. ¿Y esta enzima qué es lo que hace? Fíjense en esta reacción química. 2 átomos de oxígeno más 2 de hidrógeno, catalizadas por esta enzima, provocan la producción de oxígeno más peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Y lo que hemos aprendido hasta ahora es que el agua oxigenada mata a los anaerobios. Pero fíjense que estos anaerobios, algunos de ellos que poseen esta enzima, hacen de que puedan vivir con oxígeno, incluso con agua oxigenada. Otras poseen la catalasa, que habíamos mencionado, ¿no? Que transforma 2 moléculas de peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua más oxígeno y les concede aerotolerancia. En blanco
y en cursiva, mencionamos una característica también importante de las infecciones por anaerobios, que son generalmente mixtas. Las infecciones que producen son generalmente mixtas, incluyen bacterias aerobias. Esto seguramente ya lo saben. Esto es un recuerdo de cómo es la estructura de los gérmenes anaerobios. En este caso hay anaerobios gram positivos, gram negativos, pero el ejemplo que estamos mostrando es un germen anaerobio gram negativo. Y algunos elementos que determinan su virulencia, es decir, por qué es virulento el anaerobio. Fácil, tiene su membrana, ¿no es cierto? Tiene su citoplasma, se puede decir así, y en la parte nuclear poseen una serie de enzimas. Fíjense en estas estructuras de color verde, de color violeta y de color anaranjado. ¿Qué dicen? Son proteínas de unión. ¿A quién? A elastina, que son estructuras nuestras. Proteína de unión al colágeno, que son estructuras nuestras. Y proteína de unión a la fibronectina. Hay además enterotoxinas o hemotoxinas, también hablando de los gram negativos, poseen la cápsula del lipopolisacárido, que es prácticamente el que desencadena la respuesta inflamatoria en el organismo. Esta es la porción que desencadena toda la cascada inflamatoria y la sepsis y SIRS que en algún momento ya hemos mencionado, ¿no? En su interior poseen enzimas como proteasas, fosfolipasa, superóxido dismutasa, lecitinasa, heparinasa, colagenasa, desoxirribonucleasa, lipasas. Y por su nombre podemos deducir qué es sobre cuál es su sustrato sobre el cual están actuando estas enzimas y qué es lo que van a producir. Se abren camino, destruyen proteínas, destruyen grasa, destruyen el colágeno, provocan coágulos. Todo eso tiene su razón de ser fisiopatológicamente hablando, porque estas bacterias lo que van a hacer es crear su medio para sobrevivir o para reproducirse más, formando abscesos o una cubierta que les impide, por ejemplo, llegar a los antibióticos fácilmente, que les impide que ingrese oxígeno. Por lo tanto, las bacterias en estos medios que ellas mismas crean, entonces las hace que sea difícil tratarlas si no se realiza drenaje, por ejemplo. ¿Y dónde están las bacterias estas? Son parte de la flora normal. Piel y tracto respiratorio superior, tracto gastrointestinal alto, tracto gastrointestinal bajo, tracto genital femenino, y de acuerdo a la región que estamos encontrando, podemos encontrar, valga la redundancia, los diferentes tipos de anaerobios como muestra la imagen. En las siguientes vamos a ver un poco más descriptivo cómo es la presentación por regiones, por áreas anatómicas, la presencia de estos gérmenes. Muy bien, esta tabla que es extensa, fíjense, nos ordena un poco más acerca de estos anaerobios, que son varios, que son bastantes, como puede mostrar esta imagen. Tenemos a los cocos, por la forma, acá también tenemos cocos, y por la reacción gram, tenemos los gram negativos, y acá tenemos los gram positivos, ¿no es cierto? Gram positivos también aquí, y ya se van haciendo extensa la clasificación, grande. Y aquí, en esta parte inferior, tenemos a los que forman esporas. Bien. Dentro de toda esta lista de gérmenes, hay algunos que son difíciles de encontrar en los cultivos y que son poco frecuentes de causar enfermedad. No vamos a memorizar todos los anaerobios, pero sí tenemos la obligación de saber cuáles son los más frecuentes, de sospechar cuáles serían los gérmenes que estarían frente a una infección, si es que sospechamos de una infección por anaerobios. En este caso, en la columna de los cocos gram positivos, los más importantes son los peptoestreptococos. Aquí abajo tienen una raya, están subrayados con una línea azul. En el grupo de los bacilos gram negativos están los bacteroides a la cabeza, Campylobacter, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella.
En la columna de los bacilos gram positivos están los actinomyces, bifidobacterium, eubacterium, propionobacterium. Y un grupo aparte, que son aquellos que forman esporas, en la familia de los Clostridium. Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Clostridium perfringens y Clostridium tetani. Cada uno con una entidad nosológica diferente, propia, con su propio cuadro clínico, etcétera, etcétera. Esta es otra manera de presentar los anaerobios más frecuentes, según el estudio de Finegold, ¿cierto? Publicado en el año 2000. Este es un estudio japonés de Shinagawa, ¿no? En el cual aisló bacterias de infecciones quirúrgicas y su susceptibilidad y a los agentes antimicrobianos. Muy bien, este estudio fue realizado en el año 2000 al 2001 y este estudio evaluó la etiología de infecciones primarias y posoperatorias, encontrando que los dos gérmenes aislados con mayor frecuencia fueron Tetrastreptococo y Bacteroides fragilis. Este otro estudio, más amplio, con mayor cantidad de pacientes, realizado en Corea, publicado en The Korean Journal of Medicine o Internal Medicine en el año 2009, llegó a juntar una cantidad de 1.050 pacientes. Es una buena casuística en el cual se lograron aislar 3.169 muestras de cultivos. ¿Qué se encontró aquí? En esta columna tenemos el lugar anatómico de donde se obtuvieron las muestras. En esta otra columna se describe el diagnóstico y aquí tenemos el porcentaje. Entonces, directamente nos vamos a ver cuál es el porcentaje más alto. El porcentaje más alto es 27%, donde se encontró, ¿cuál fue el diagnóstico? Bacteremia, presencia de bacterias en la sangre, ¿no es cierto? Y el lugar anatómico, obviamente, la sangre, seguido de 15% de infección de herida quirúrgica, ¿no es cierto? Seguido de, también casi 15%, de infección intraabdominal, obviamente el lugar anatómico es el abdomen. O sea, abdomen, infección de herida quirúrgica y bacteremia. Prácticamente podríamos asumir que estamos hablando de lo mismo. Infección de herida operatoria, infección del lugar de la operación, ¿no es cierto? Mejor dicho, infección intraabdominal, bacteremia. Y acá vemos un asterisco y nos dice, ¿cuáles son estas infecciones intraabdominales? Absceso hepático, infección del tracto biliar, incluye cálculos en la vesícula, obstrucción intestinal, absceso periapendicular o absceso intraabdominal. ¿Qué más nos dice este estudio? Nos habla de las bacterias anaerobias más frecuentemente encontradas. ¿Y cuáles son? Entonces vamos a la cabeza y decimos que casi con el 42%, fíjense, 1.325, el 42% del total de los cultivos, se encontró Bacteroides fragilis. Seguido de las especies de Clostridium. O sea que los gérmenes anaerobios más frecuentemente encontrados son Bacteroides fragilis y Clostridium especies. Seguidos de, fíjense, comparen el porcentaje, 42% con 9% que es Prevotella en el tercer lugar. En esta columna podemos darnos cuenta de que además se aislaron aerobios concomitantemente en estos estudios. Y a la cabeza, ¿quién está? Escherichia coli. ¿Con qué porcentaje? Con el mismo porcentaje que se encontró Bacteroides fragilis. Por lo tanto, este cuadro nos dice una característica importante que ya habíamos mencionado más adelante.
que dice que las infecciones por anaerobios generalmente son mixtas, es decir, si hay un anaerobio, probablemente hay un aerobio además. Y en este estudio resultó que el 80% eran infecciones polimicrobianas. Y en este estudio la mortalidad llegó casi al 30%. En la patogénesis tenemos que describir que casi todas las infecciones por anaerobios provienen de la flora normal. Esa es otra característica que ya vamos diciendo en 3 oportunidades. Flora propia normal del individuo. Es lo más frecuente, casi todas. Sin embargo, también hay origen exógeno, que es poco frecuente, mordeduras de animales y humanos, alimentos contaminados, contaminación de heridas como en el botulismo, e infección por Clostridium difficile. Dentro del origen de la infección, es decir, la patogénesis, se debe hablar de condiciones predisponentes. ¿Qué significa eso? Que para que haya infección por anaerobios tiene que haber requisitos. 1. Exposición de sitios corporales estériles a grandes inóculos de gérmenes. Es decir, el germen va a estar donde no debería estar. Ejemplo, bacterias del intestino, por una complicación X del colon, se perfora, por obstrucción intestinal, por apendicitis complicada con peritonitis, con drenes, por ejemplo, y que por vía sanguínea va a provocarnos, por ejemplo, una celulitis en miembro inferior, o nos puede provocar, por ejemplo, una neumonía, o nos puede provocar una infección urinaria. Busca generalmente al vecino, al que está más cerca. Ya está. En segundo lugar, el bajo flujo sanguíneo en el tejido. Recuerden ustedes que con la sangre que está transportando oxígeno básicamente, pero la característica de estas bacterias es que se van a reproducir mejor en ausencia de oxígeno, por lo tanto les conviene que no haya un flujo adecuado de oxígeno. Y la tercera característica es necrosis, que disminuye el potencial de óxido de reducción. Necrosis, muerte celular. Muy bien. Entonces, en este cuadro vamos a darnos cuenta que tenemos un germen anaerobio que puede estar conviviendo tranquilamente con nosotros. Es decir, aquí lo tenemos al anaerobio, que está tranquilo, no nos hace daño, es más, es parte de nuestra flora normal. Sin embargo, tienen que suceder algunos eventos para que este anaerobio se transforme en patógeno. Y entonces, porque si convive con nosotros tranquilamente, es un comensal, pero si es que le presentamos las situaciones clínicas que favorecen que el nivel de reducción, de óxido de reducción disminuya, y que además le damos condiciones predisponentes, entonces este anaerobio se va a transformar en patógeno. ¿Y cuáles son estas situaciones clínicas? Trauma, shock, cirugía, cuerpo extraño, quemaduras, bajo flujo sanguíneo, hipoxia tisular, necrosis. ¿Cuáles son las condiciones predisponentes? Exposición del tejido a los gérmenes, inmunosupresión, diabetes mellitus, neoplasias, colagenopatías, corticosteroides, citotóxicos. ¿Qué hacen estas condiciones en general, sumas y restas? ¿Qué es lo que van a provocar? Y si nosotros vemos cada una de ellas, tiene su propia fisiopatología para permitir de que este anaerobio se vuelva patógeno. Ejemplo, shock. Si tenemos shock, ¿qué significa shock? Shock no es hipotensión, ¿no es cierto? 90-60 no necesariamente es shock. Shock es hipoperfusión tisular. Shock es hipoperfusión tisular. Y antes del shock, es decir, tipos de shock, hipovolémico, séptico, cardiogénico, es decir, no hay buena perfusión tisular. La célula va a sufrir. Eso
Como no hay buena perfusión, como no hay buena entrega de oxígeno, glucosa, agua, oxígeno en este caso, entonces le estamos favoreciendo para que el anaerobio se reproduzca. Por otro lado, por ejemplo, pacientes diabéticos, crónicos, de larga data, más de 10 años, ya con aterosclerosis, es decir, con fenómenos anatómicos estructurales que van a impedir que la sangre llegue a donde debe llegar, ¿no es cierto? Pacientes con neoplasias, como nuestra paciente del caso clínico, es decir, pacientes inmunocomprometidos, ¿qué es lo que al final va a suceder? Nos vamos para aquí. La fagocitosis va a estar alterada, es decir, los macrófagos no van a cumplir bien su función. Va a haber una inhibición de la quimiotaxis, es decir, esa capacidad de desplazamiento de los leucocitos hacia la zona de la inflamación donde se le necesita para deshacerse del germen está disminuida. Ejemplos: diabetes descontrolada, inmunosupresión, corticoides en uso crónico, degradación de proteínas séricas por proteasas, producción de leucotoxinas. Entonces, todo esto hace de que el patógeno o el anaerobio se convierta en patógeno, iniciando la infección. Este cuadro es similar al anterior, pero nos describe de mejor manera el origen, de dónde puede venir los anaerobios, de origen exógeno, que son poco frecuentes, de origen endógeno, está rayado, en negrita, para saber que son diferentes y son los más frecuentes. Tienen que vencer y tiene que haber alteraciones de las barreras anatómicas, como son la piel, las mucosas. La disminución del potencial de óxido-reducción que hemos mencionado anteriormente. La presencia y acción de las toxinas y enzimas que poseen los anaerobios. Y por este lado está el organismo, con la respuesta inflamatoria. Si la respuesta inflamatoria es exagerada, no es buena. Si la respuesta inflamatoria es pobre, es bueno. Si la respuesta inflamatoria es equilibrada, entonces es lo adecuado. Por un lado, la acción de las toxinas y todo el arsenal enzimático que poseen los anaerobios, más la respuesta que puede ser exagerada o pobre, van a provocar daño tisular. Ese daño tisular puede quedar en una infección local, en una celulitis simplemente, o puede avanzar dependiendo de las características. Recuerden ustedes quién es el paciente, qué factores predisponentes tiene, qué enfermedades tiene, etcétera, para que esta infección local deje de ser local y se convierta en una infección diseminada. Una vez más, es frecuente la asociación con bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Por lo tanto, hablamos de infecciones polimicrobianas. Se habla de una sinergia entre anaerobias y aerobias. ¿Cuáles son los factores de virulencia de los anaerobios? Dicho un poco más ordenadamente lo que hemos referido anteriormente. 1. Capacidad de adherencia. Ya lo habíamos descrito. ¿Recuerdan las estructuras de colores? Color verde, de color violeta, de color anaranjado. Son proteínas que le ayudan a adherirse a las superficies de nuestros órganos. Las inmunoglobulinas, los factores procoagulantes y de diseminación, como hialuronidasa, colagenasa, fibrinolizina, enzimas que van a destruir estas estructuras que le permiten abrir camino a estas bacterias. Los factores de adherencia, una vez más, como punto 2, la producción de toxinas y enzimas que hemos mencionado, superóxido dismutasa, proteasas, lecitinasas, heparinasas, provocando, ¿qué cosa? Coágulos, ¿cierto? Que impiden una buena perfusión, buena llegada de oxígeno, proliferación de las mismas, necrosis. Si hay coágulos en la microcirculación, va a haber necrosis en el tejido final. Punto 3, presencia de componentes superficiales, como el lipopolisacárido, que va a favorecer la presencia o la formación de abscesos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Básicamente se caracteriza por
la formación de abscesos y la destrucción del tejido tisular. Pueden formar parte de cualquier tipo de infección bacteriana. Son responsables del 20% de todas las bacteriemias y llegan a una mortalidad del 19% en esta descripción. En el estudio coreano se llegó a una mortalidad de casi el 30%. Una vez más, el origen más frecuente es intraabdominal y el germen más frecuente, Bacteroides fragilis. Ya lo vamos diciendo varias veces. ¿Cuáles son los signos sugestivos de infección anaeróbica? Cuando nosotros empezamos a pasar visita, cosa que también ustedes ya están haciendo, y ingresan a un ambiente, ingresan a la cama X de un paciente. Y si son observadores, y si su olfato no les falla, entonces lo que van a oler es a carne podrida, un olor fétido, desagradable. Y entonces uno dice, aquí alguien tiene infección por anaerobios. El olor es típico. Entonces, una característica es el olor fétido a carne podrida. La localización cercana a superficie mucosa, la presencia de gas en el tejido y las secreciones, es decir, cuando examinemos a nuestros pacientes y estamos viendo de que hay signos inflamatorios externamente, es decir, aumento de volumen, eritema, calor local, dolor, limitación funcional, tocamos y al palpar, ¿qué vamos a encontrar como en nuestra paciente el caso clínico? Burbujeo, presencia de gas. Necrosis tisular, gangrena, infección relacionada con enfermedad maligna, tromboflebitis séptica, exudados negros, gránulos de azufre en la lesión. Esta es otra característica, el germen identificado con coloración de Gram y cultivo negativo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no hay bacterias? No. Significa que hemos tomado mala muestra. Ejemplo, estamos viendo aquí un pie diabético con necrosis. Ya no le diremos diabético porque no sabemos el antecedente del paciente, pero sí vemos de que tiene necrosis en el primero, segundo, tercer dedo. Fíjense, el segundo dedo ya está fuera de su sitio. Pero en esta parte estamos viendo que hay inflamación, hay eritema, y esta inflamación no es de ahora. Fíjense la piel cómo se está despellejando, se está descamando. Quiere decir que esto estuvo edematizado, más probablemente con mayores signos de inflamación. Probablemente ahora está disminuyendo ese edema. Pero aquí hay necrosis. Y aquí hay, fíjense, un color medio amarillo verdoso. Entonces, supongamos que abrimos camino aquí y encontramos secreción. Si nosotros tomamos esa muestra y la mandamos a cultivo, ¿ya? Si mandamos a cultivo, entonces, y la cultivamos como si fuera cualquier germen aerobio, obviamente con la presencia de aire del medio ambiente, estas bacterias, y probablemente cuando salga el resultado nos va a salir Gram y cultivo negativo. Entonces, la obtención de la muestra tiene que ser en unos tubos sellados, o sea, y con un medio para anaerobios. O sea que obtener la muestra y mandarla a cultivar no es cosa. Hay que tener en cuenta y poner y remarcar y rotular este cultivo para anaerobios. Otra característica es el tratamiento previo con antibióticos tipo aminoglucósidos, monobactams, inolonas, sulfas y cefalosporinas sin actividad antianaerobia. Este cuadro nos muestra las regiones de la cabeza a los pies que gérmenes pueden causar diferentes tipos de infección por anaerobios. Y en este cuadro, que se parece al anterior, nos habla de entidades o de diagnósticos enfermedades que provocan los anaerobios. De la cabeza a los pies, anaerobios. Por ejemplo, en la cabeza, estos anaerobios pueden provocar infección de tipo absceso cerebral. Si seguimos bajando, pueden provocar sinusitis crónica, pueden provocar infecciones periodontales. En tórax pueden provocar absceso pulmonar con neumonía necrosante. Empiema, es decir, secreción o pus, ¿no es cierto?, en el espacio pleural.
pueden provocar bacteremia, endocarditis, sepsis. Más abajo, debajo del diafragma, pueden provocar en el hígado abscesos subdiafragmáticos, hepáticos y subhepáticos. En el abdomen pueden provocar infecciones abdominales, postraumáticas o postquirúrgicas, posteriores a rupturas de vísceras o tumores malignos. En la mujer pueden provocar abscesos pelvianos, endometritis, infecciones posparto y abscesos tubo-ováricos. Abscesos perirectales también, celulitis necrosante y infecciones vasculares o gangrena gaseosa, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Infecciones de la boca, cabeza y cuello. Entonces vamos de arriba hacia abajo. ¿Qué pueden provocar allí? Enfermedad periodontal, la famosa gingivitis necrosante o angina de Vincent. Fíjense la flecha, ¿cómo están las encías? Las encías están edematizadas, brillantes. Si las rozamos van a sangrar. Acá hay focos hemorrágicos, ¿no es cierto? Secreción purulenta entre lo que es el diente y las encías. De aquí debe salir un olor fétido, ¿no? Angina de Vincent. Normalmente tenemos anaerobios en la boca, sí. ¿Y dónde están metidos? Justamente entre la encía y el diente. Allí están los anaerobios. Pueden provocar además tromboflebitis yugular, el llamado síndrome de Lemierre, que se caracteriza por bacteremia, embolias sépticas, pulmonares, cerebrales, cardíacas, osteomielitis maxilar, sinusitis crónica, que ya habíamos descrito en la lámina anterior, abscesos o celulitis, angina de Ludwig, la fascitis necrosante cervicofacial, la trombosis de senos venosos intracraneanos. Bien, en las imágenes nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí hay un aumento de volumen en la parte facial, maxilar del lado izquierdo, que deforma la cara, un absceso probablemente periodontal. Aquí lo que estamos observando es el cuello, el piso de la boca prácticamente, drenes, ¿no es cierto? El paciente está, hay signos flebóticos, drenes, y ya se han hecho cortes. ¿Por qué? Porque esta es la denominada angina de Ludwig, peligrosa. ¿Por qué razón? Porque la inflamación progresa, aumenta, y las partes blandas van a presionar, van a provocar un síndrome compartimental, poniendo en riesgo la vida del paciente, en el sentido de que van a presionar estructuras tanto respiratorias como digestivas. Por lo tanto, se hacen cortes para liberar esa tensión y se colocan drenes. Y por la ubicación y en contacto con cercanía, mejor dicho, con sistema nervioso central, son infecciones severas, son infecciones graves. ¿Cuáles son los gérmenes involucrados en esta parte del organismo, del cuerpo? Porphyromonas gingivalis, Porphyromona melaninogénica, Fusobacterium necrophorum, bacteroides y Peptostreptococcus. Seguimos bajando y vamos a describir las infecciones por anaerobios en tórax. Allí pueden provocar neumonía, abscesos, empiema. ¿Cuáles son las vías de infección? Canalicular, es decir, vía respiratoria. En este caso describimos las muy frecuentes aspiraciones de contenido bucofaríngeo y gástrico. La vía hematógena, a partir de un foco distante, cervicofacial, abdominal, pelviano, y por vecindad, contiguo. Mediastinitis, osteomielitis, vertebral, costal, abscesos subdiafragmáticos. Entonces, por cercanía, provocan infecciones en la caja torácica, comprometiendo los pulmones, al mediastino, al corazón, al diafragma. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son las características importantes de estas infecciones en esta región? Las condiciones predisponentes, la mala higiene bucal.
Entonces hay una sobreproliferación, una proliferación de los gérmenes anaerobios, alcoholismo, la persona bebe en extremo, cae inconsciente, se duerme mirando recostado, pero mirando a la parte superior, no está de costado, se aspira, vomita, se aspira. ¿Y qué es lo que va a ingresar a la parte respiratoria, a la vía respiratoria, el contenido de esto que ha vomitado? ¿Y qué es lo que hay allí? Hay gérmenes anaerobios de la vía digestiva y de la vía oral. O cuando hay pacientes que tienen alteraciones de la deglución con un compromiso del nivel de conciencia. Una persona que, por ejemplo, ha convulsionado, que cae al piso, ¿no es cierto? Se aspira, entonces controlamos las convulsiones y días después nos empieza a hacer fiebre, disnea, etcétera. Tomamos la radiografía y encontramos que hace una neumonía aspirativa. Las lesiones pulmonares generalmente en un solo segmento, es otra característica, generalmente en un solo segmento de localización basal posterior o apical de lóbulos inferiores. Podemos encontrar cavitaciones o empiema pleural o absceso de pulmón y pueden evolucionar lentamente, hasta en meses puede demorar este tipo de infecciones. ¿Cuáles son los gérmenes etiológicos más frecuentemente encontrados? Una vez más, bacteroides, prebotela, porfiromonas, mucobacterium y peptostreptococo. Seguimos bajando y nos toca hablar del abdomen. ¿Por qué vía? Endógena, básicamente. El mecanismo, perforación de vísceras, de ileón terminal o colon, que es donde está la flora bacteriana. Millones y millones de bacterias. Formas clínicas, peritonitis secundaria, abscesos. ¿Cuál es la microbiología encontrada? Polimicrobiana. ¿Cuáles son los anaerobios más frecuentes? Bacteroides fragilis, Bacteroides sp, Fusobacterium, Clostridium perfringens, Peptostreptococo, Eubacterium. Aquí lo están operando al paciente y están demostrando una perforación. Si hay perforación, el colon evidentemente sale a la cavidad peritoneal millones de bacterias anaerobias, aerobias, enterobacterias, etc. Una vez que llegan al peritoneo, ¿no es cierto?, pueden pasar a la circulación sistémica provocando bacteremia, lo que habíamos descrito en el estudio coreano. En esta tomografía, ¿no es cierto?, en esta tomografía abdominal, ¿ya? Esto es el hígado. Recuerden ustedes que el paciente está en decúbito, acá está su columna, ¿no? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esto es la parte derecha, esta es la parte izquierda, ¿ya? Esto es negro, es aire, o sea, este paciente ha tenido una perforación y tiene un neumoperitoneo. Si encontramos en una tomografía neumoperitoneo, lo más probable es que este paciente esté con peritonitis y esté con presencia de anaerobios de la flora colónica. Otra entidad es la celulitis necrosante, que puede provocar concomitantemente una fascitis. La histopatología describe necrosis y hemorragia de la piel y tejido celular subcutáneo. Cuando se extiende a la fascia, evidentemente, la fascia es el tejido que separa el tejido celular subcutáneo del plano muscular y esta se denomina fascitis cuando se inflama esta membrana de tejido conectivo. ¿Cuál es la patogenia? Son secundarias generalmente a traumatismos. Hay una sinergia de factores de virulencia. Hay factores locales predisponentes, hay isquemia y necrosis, de lo que ya hemos hablado. La etiología la dividimos en celulitis clostridial y no clostridial. Si hablamos de celulitis clostridial, evidentemente hablamos de Clostridium perfringens y de celulitis no clostridial, a la cabeza Bacteroides sp. Una vez más, en esta presentación de infección por anaerobios de partes blandas y la fascia, están presentes estos dos gérmenes que son los más frecuentes que estamos describiendo.
También hay presencia de peptoestreptococo y enterobacterias. La fascitis necrosante puede ser de tipo 1 o puede ser de tipo 2. La tipo 1 cuando se encuentran en los cultivos E. coli, es decir, enterobacterias, ¿ya? Pseudomonas, estafilococo, enterobacterias, más bacteroides, prebotela, peptoestreptococo. Y la fascitis necrosante tipo 2 cuando se pueden encontrar estreptococo, piógenes, en algunos casos asociada a estafilococo aureus. Fíjense ustedes las imágenes. Si hay compromiso del escroto, partes blandas, el pene, el área genital, miembro inferior, miren, fíjense, eritema, ampollas de contenido hemorrágico, ¿se parece o no al caso clínico que hemos presentado al principio? Sí, se parece. Y también aquí han hecho cortes para descomprimir síndrome compartamental. El síndrome compartamental es como, básicamente, es por edema, va a provocar estrangulación o compresión extrínseca de los vasos sanguíneos, provocando necrosis distal. De tal manera que lo que se hace cuando hay este síndrome compartamental son cortes para liberar la tensión y se aprovecha para colocar drenes en ese caso. Entonces, esta imagen es muy parecida y ya vamos postulando un diagnóstico que puede encajar tranquilamente con el caso clínico que hemos presentado. Otra entidad provocada por los anaerobios es la miositis o la mionecrosis. Inflamación del músculo, necrosis del músculo, muerte del músculo. La mionecrosis clostridial, denominada también gangrena gaseosa, ¿ya? Se provoca por inoculación, a su vez por lesiones de tipo fracturas, cirugías, quemaduras, inyecciones, generalmente por vía hematógena. Dentro de la etiología se describen Clostridium perfringens, Histolyticum differmentans, pero a la cabeza Clostridium perfringens. Mortalidad 67 a 100%. Fíjense aquí, también hay tal edema que lo que han hecho son puntos gruesos, fíjense, esta sutura gruesa para evitar de que se abra la herida. Y está corriéndose el edema, fíjense cómo se corre el punto. El punto se corre porque el edema es imparable. Y externamente vemos también ampollas de contenido hemorrágico con la piel de color violáceo, muy parecido también al caso que hemos presentado. Solo para mencionar, los Clostridium o la familia de los Clostridium provocan entidades propias, como por ejemplo el tétanos, provocado por el Clostridium tetani, el botulismo por el Clostridium botulinum, la diarrea nosocomial o colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, enteritis necrosante por Clostridium perfringens y la intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens de tipo A. Muy bien, a esta etapa de lo que hemos descrito de forma concisa, práctica, nuestro caso clínico se trata entonces de una mujer con cáncer, adenocarcinoma de recto y resecable, en tratamiento con quimioterapia. Fíjense, dos problemas que inmunosuprimen al paciente, el cáncer y el tratamiento con quimioterapia. Termina el ciclo y empieza a presentar, ¿qué cosa? Dolor, impotencia funcional, o sea, signos inflamatorios en miembro inferior izquierdo. En la exploración, ¿qué se observa? Presencia de lo que hemos visto en las fotos, es decir, edema, eritema, enfisema subcutáneo. En la radiografía y la tomografía, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Presencia de burbujas, ¿no? De aire, los fascículos musculares completamente edematizados, el celular subcutáneo edematizado, y en la foto habíamos visto que habían burbujas. Entonces, estas imágenes son muy parecidas a las que hemos descrito en los cuadros clínicos que provocan los anaerobios. Y entonces, ¿qué germen
encontrado? Justamente ese. ¿Y cuál es el aerobio enterobacteria más frecuentemente encontrado que acompaña a una infección por anaerobio? Exactamente ese que están pensando. ¿Y cuál es el diagnóstico de este caso? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes a cuál de todos estos cuadros clínicos se parece? ¿Se parecerá a este? Es decir, ¿será una celulitis necrosante o una fascitis necrosante? ¿O será también una miositis o mionecrosis? Se parecen a los dos. Por lo tanto, ¿qué diagnósticos habremos puesto? Esta es la respuesta. Los que colocaron Bacteroides fragilis por estadística, por vecindad y E. coli, nos hemos acercado a la respuesta. Por lo tanto, Bacteroides fragilis, el anaerobio más frecuentemente encontrado. Lo estoy subrayando una vez más. Y dentro de los aerobios, E. coli, la más frecuente que acompaña a estas infecciones por anaerobios. En este caso, el diagnóstico de la paciente fue una fascitis necrotizante y además hizo gangrena gaseosa. Muy bien, eso sería todo. Y entonces, ahora pueden dejar sus preguntas en tanto a mi correo electrónico como al WhatsApp y solo les estaremos contestando oportunamente. Muchas gracias.